Edmundo abandonó al país por salvar su vida y hacer una lucha política, es lo que dicen. Unos lo apoyaron automáticamente, otros lo rechazaron automáticamente y hay quienes están esperando algo, una respuesta que merecen los venezolanos. Los venezolanos vivimos momentos complejos de incertidumbre, porque pareciera entonces que la estrategia no va dando los resultados que se obtienen. Pero más allá de esta política de estrategias o de juegos de tablero, hay que hablar de lo humano, de la carne, de lo sensible, de la gente, de esos 7 millones de personas que están o estuvieron enfrentando a un Estado malvado y que ahora se quedan sin el candidato. María Corina hizo un trabajo hermoso en la campaña, pero en estos momentos es otro el escenario. Venezuela necesita respuesta, Venezuela necesita a la altura del compromiso de los venezolanos que decidieron dar todo por ver un cambio, y lo hubiesen hecho con cualquiera, porque Edmundo no es un líder nato, es un funcionario de carrera que asumió una responsabilidad que desde el principio se sabía que era dar la vida por el país. Pienso que Mandela, cuando decidió ir a la cárcel, que fue juzgado por 26 años, desde la cárcel fue un gran escenario para seguir luchando, para seguir motivando a la gente. Y aquella naciente ONU para aquel momento, con resultados efectivos de haber paralizado guerras mundiales y haber logrado la paz y haber prometido ese gran triunfo de no más guerras en el mundo, aquellas Naciones Unidas que habían logrado, salvar al mundo de las guerras, pero que hoy quizás está en crisis también y que poco puede hacer. Mandela fue citado porque él no dejó de luchar nunca en sus días de cárcel por su país, por liberarlos en aquel momento, la lucha de razas, la esclavitud, con mensajes contundentes, pacíficos, pero adelante, usando la cárcel como un escudo, como mártir, como perseguido, pero con vida, con su pensamiento. Era un líder al frente, como él mismo decía, el líder siempre tiene que estar al frente. En este caso, Venezuela lleva un gran dilema porque el liderazgo lo tiene María Corina, pero está inhabilitada. En la esperanza, María Corina, los venezolanos creemos que puede liberar a Venezuela, pero en la realidad, en el mundo físico, jurídico, en ese mundo injusto, en esa camisa o en esa talla o en esa ropa que no se ajusta a las realidades, estamos con un juego trancado y vemos nuevamente que el barco se aleja de la orilla de la libertad. Esa es la realidad que yo desde acá puedo percibir. No estoy con un dedo señalador contra Edmundo, respeto las posiciones, pero pienso que los políticos se deben preparar para todo. Y él tiene una gran oportunidad, porque un hombre que fue llamado desde su jubilación a protagonizar prácticamente un triunfo en mano. Usted va a ser el presidente, porque el descontento de la gente es tan grande que le dijeron, usted es el presidente. Y él demostró ser un gran estadista, un gran ser humano, un gran hombre sensible, familiar, pero frío ante los ataques, para poder llevar esto con mucha calma, con mucho tesón, con mucha democracia. Creo que eso ha hecho un gran papel, pero sin embargo debió quedarse en Venezuela, debió seguir ahí, debió dejar la vida. Yo lo he dicho, debió dejar la vida. 7 millones de personas tiene de apoyo, que son más que el DIGESIN, que son más que esto, ¿no? Mandela sale de la cárcel, hermanos, porque se vuelve una lucha social, una guerra civil que llamó a todas las naciones del mundo a intervenir para que no hubiese más matanza. Y él sale como negociador para una transición. Fíjense qué hermoso esto, para lograr la transición, pero en base a un escenario complejo social. Todos le decían, la raza morena de aquella época le decían, vamos a ir por los blancos, y él dijo, no, buscamos la paz. Fue rechazado en su momento, pero tuvo la certeza, ¿no? Yo pienso que Venezuela está en ese escenario, en un escenario donde se necesitaba dar más.
Es injusto lo que hizo el gobierno, tiene todo en contra, viola todos los preceptos, pero crea muchas dudas y contradicciones, como por ejemplo las palabras que enfoca su abogado, su defensa, que cuando uno le da el poder a un jurista, es uno mismo en otra persona, y las contradicciones han sido muy preocupantes. El decir que no se asila y 24 horas sale de un avión, el decir que hay peligro de su vida, pero estando en una embajada española, resguardado, a diferente de nosotros. De los que yo llamo, en mi caso, como muchos de los casos, de los que yo llamo que somos individuales en la lucha, que no estamos en ningún partido, ni en este ni el otro, pero que respaldamos al pueblo venezolano, que respaldamos a las personas, y que en este momento el liderazgo lo tiene María Corina Machado, que la justamente inhabilitaron, pero que respaldamos la libertad de Venezuela y los valores democráticos. Y entonces vemos que ese pueblo queda solo, sin la figura, y que sabemos que la fórmula de la lucha internacional no ha funcionado ni funcionará siempre y cuando Venezuela tenga el respaldo de Rusia y China. ¿Quién se atreve a meterse en Venezuela con Rusia y China a favor, defendiendo los intereses por nuestros recursos y por jugar una política desestabilizadora desde Venezuela para el continente completo, incluso para marcar a Norteamérica? Esto es la realidad. Las esperanzas siguen siendo grandes, la fe sigue siendo grande, pero las realidades son complejas. Y yo me he caracterizado por abrir una página, y hemos luchado un año por decir la verdad, por hablar desde el corazón, entendiendo la política, pero entendiendo lo humano. Y yo quedé marcado cuando vi una madre enterrar a su hijo hace poco, diciendo: hijo, vamos a lograr esto hasta el final. Hoy no es el final, pero sí es un gran vacío, sí es una gran ausencia, y sí es un gran paso hacia atrás la salida del mundo. Sí lo ves. Hoy le toca a los políticos, más a los que estamos en este escenario, responderle a Venezuela. Y yo le pido a la oposición, se siente y le hable claro y raspado al pueblo venezolano, que no mande twitters, que se quite eso y que no tenga complejos de ese pueblo noble que ha entendido, que ha salido, que ha trabajado, que ha luchado, que ha perdido trabajo, que ha perdido casas, que ha perdido familiares. Que le hable, que no lo deje con mensajes a media, que no deje que la interpretación sea manipulada por sectores oficialistas o por muchos opositores disfrazados. Que le responda a ese pueblo como merece, como ese pueblo le respondió y creyó a la promesa de la oposición. Yo le pido eso. Creo que es lo mínimo que debe hacer la oposición. Venezuela en estos momentos está en muchas situaciones incomprensibles por falta de respuesta, por no haber una claridad, por no haberle dicho a los venezolanos que el mundo estaba en una embajada, y eso de decir que bueno, no se podía porque es una estrategia, y que el mundo luchó para salir, cuando sabemos que si alguien sale de Venezuela es por negociación. Es decir, hablaron, negociaron frente al gobierno y a espaldas del pueblo. Me parece esto muy doloroso, me parece esto muy frustrante, y espero que la oposición vuelva a escoger el camino y que no defraude a los venezolanos, que no defraude la libertad, que sigan ejemplos grandes y que estén dispuestos a dar la vida por los que dieron la vida y por los que hoy quedan prácticamente sin ningún personaje efectivo, eficiente y habilitado para la lucha en Venezuela.